Comprar cualquier coche accidentado y dañado es un riesgo enorme. Lo sé bien. ¿Qué harías si toda tu vida de repente llegara a un callejón sin salida? ¿Te rendirías? ¿O encontrarías la forma de reconstruir desde cero? Justo como arreglar un superdeportivo siniestrado. Eso es exactamente lo que hizo Matt Armstrong. No solo está arreglando coches, ha reconstruido toda su vida. De ser un temerario del BMX a convertirse en uno de los restauradores de coches más vistos en YouTube, la historia de Matt trata de transformar los escombros, tanto literales como personales, en algo increíble. La mayoría de nosotros conocemos hoy a Matt como el tipo que toma Lamborghinis, Ferraris, Porsches y Rolls Royce destrozados y les da una segunda vida. Sus vídeos consiguen millones de visualizaciones y su canal es básicamente una clase magistral de transformaciones de supercoches. Pero lo que quizá no sepas es que los coches no fueron su primera pasión. De hecho, nunca se propuso convertirse en un youtuber que restaura coches de lujo. Su historia empieza en un carril completamente distinto. Al crecer en el Reino Unido, Matt tuvo dos grandes influencias. Una fue su padre, Tony Armstrong, un mecánico cualificado que le enseñó a arreglar cosas en el garaje. La otra, el mundo del BMX. Para Matt, el BMX no era solo un pasatiempo, era su vida. Le encantaban la adrenalina, el peligro y la emoción de realizar trucos de alta velocidad y gran altura que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a intentar. En 2013, Matt lanzó su primer canal de YouTube, no sobre coches, sino para compartir sus aventuras en BMX. Pero con el BMX siempre hay riesgo. En un momento estás en la cima del mundo. Al siguiente, estás lidiando con lesiones que pueden cambiarlo todo. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el Campeonato Mundial de BMX. Matt intentó un 720 tal whip, un truco que podría haberlo colocado en lo más alto, pero en el aire se le dislocó el hombro. Aún así, se clasificó en el puesto 16, pero la lesión fue empeorando con el tiempo. Finalmente, Matt tuvo que enfrentarse a la dura verdad. Su carrera en el BMX había terminado. Ahora imagina eso por un segundo. Pasas toda tu vida construyendo un sueño. De repente, te lo arrebatan. ¿Qué haces después? Para Matt, este fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba en una encrucijada, tratando de averiguar cómo seguir adelante. Aceptó trabajos ocasionales, trabajó en el comercio minorista e hizo lo que pudo para pagar las cuentas. Pero en el fondo, seguía buscando algo que lo hiciera sentirse vivo otra vez. Ahí fue cuando los coches empezaron a apoderarse de su vida. Al principio, solo era una forma de pasar el tiempo, trasteando con pequeñas modificaciones y enseñándose a sí mismo a hacer reparaciones. Pero cuanto más trabajaba, más se daba cuenta de que ya no era solo un pasatiempo. Se convirtió en su nueva vía creativa, ayudándolo a redescubrir el propósito que había perdido al dejar el BMX. Entonces llegó el proyecto que lo cambió todo. Después de que el Audi TT de su novia Hannah quedara destrozado, en lugar de enviarlo al desguace, Matt lo recompró al seguro por solo 600 libras. Arreglarlo no era solo por el coche, era demostrarle a sí mismo que podía reconstruir algo roto. Grabó el proceso y lo publicó en internet. Al principio, el crecimiento fue lento, pero todo despegó cuando Richard Hammond de Top Gear reaccionó a uno de sus vídeos, poniendo a Matt en el mapa. A partir de ahí, su canal explotó. Empezó a asumir proyectos más grandes y más locos. Reconstruyó un Bentley y consiguió su primer gran patrocinio. Restauró un Audi RS6 que compró en subasta por 20.000 libras. Y después de arreglarlo, obtuvo un beneficio de 15.000 libras. Pero quizás su proyecto más comentado fue el Rolls Royce Bright, que una vez perteneció a la estrella de la Premier League, Marcus Rashford. El coche había sido declarado siniestro total tras un accidente. La mayoría de la gente se habría alejado, pero no Matt. Lo compró por 185.000 libras, pasó incontables horas arreglándolo y terminó invirtiendo un total de 324.000 libras en la reconstrucción. Suena a mucho, pero si consideras que el coche costaba originalmente 700.000 libras, seguía siendo una victoria. A medida que sus proyectos crecían, también lo hacía su carrera en YouTube. Uno de sus éxitos virales fue un vídeo de restauración de un VW Golf R editado a solo 10 minutos, aunque el trabajo real llevó mucho más tiempo. Pero el mensaje estaba claro. Había dominado el arte de captar la atención mientras mostraba habilidad real y práctica. Su número de suscriptores seguía aumentando y pronto estaba trabajando con marcas de coches, colaborando con creadores y enfrentándose a proyectos que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a intentar en casa. Pero con la fama llega el escrutinio.
¿Son realmente seguras las reconstrucciones de Matt? ¿Sobrevivirían estos coches restaurados a otro accidente? Algunos espectadores cuestionaron si las reconstrucciones de Matt son realmente seguras o tan duraderas como los supercoches recién salidos de fábrica. En su defensa, no evitó las críticas. A menudo responde directamente, mostrando los detalles técnicos y asegurando a su audiencia que la seguridad y los estándares legales siempre son una prioridad. Pero aquí es donde las cosas toman un giro más oscuro. El viaje de Matt tiene sus controversias, algo de lo que la mayoría de la gente no habla. En un momento dado, se enfrentó a acusaciones de externalizar sus restauraciones de coches, con críticos afirmando que talleres profesionales hacían el trabajo real mientras él grababa el proceso y lo escenificaba para que pareciera un proyecto en solitario. Sin embargo, Matt no dejó que los rumores proyectaran una sombra sobre su reputación. Matt abordó los rumores, mostrando más del proceso ante la cámara para demostrar que está realmente involucrado, pero sigue siendo una parte de su historia que genera debate hasta el día de hoy. A pesar de los críticos, el número de personas que admiran el trabajo de Matt supera con creces a quienes lo cuestionan. Sinceramente, no es difícil entender por qué. Hace que el mundo de la restauración de autos parezca emocionante, creativo, sobre todo, posible de entender para la persona promedio. También comparte partes de su vida personal, como su relación con Hannah, quien comparte su pasión por los autos e incluso aparece en algunos de los vídeos. Con el tiempo, Matt llegó a un punto en el que sus ingresos de YouTube superaron los de su trabajo habitual. Así que, a finales de 2019, tomó otra decisión que le cambió la vida. Dejó su empleo para convertirse en YouTuber a tiempo completo. ¿Y cómo lo celebró? Comprándose un Mercedes-Benz AMG A45 y emprendiendo un viaje por carretera hasta Mónaco. Porque cuando te dedicas a reconstruir superdeportivos, bien puedes disfrutar conduciéndolos también. Hoy, Matt Armstrong es más que solo un YouTuber. Es una marca, con más de 495 vídeos publicados hasta la fecha. Su canal principal cuenta con más de 4.8 millones de suscriptores y 671 millones de visualizaciones totales. Su patrimonio neto se estima entre 1 y 3 millones de libras. Además de su canal principal, dirige otros 3, Matt Armstrong MK2, Matt Armstrong Shorts y Matt Armstrong S. Su influencia en el mundo de la restauración de autos es enorme, pero a pesar de todo, siguió siendo el mismo tipo sencillo y con los pies en la tierra que empezó en un pequeño garaje, tratando de averiguar las cosas tras una lesión que puso fin a su carrera. Curiosamente, la próxima vez que veas uno de los vídeos de Matt en los que transforma un superauto destrozado en algo completamente nuevo, recuerda que hay mucho más detrás de ese acabado brillante. Hay fracasos, lucha, trabajo duro y la determinación de seguir adelante pase lo que pase. Pero la historia de Matt es solo una de muchas. ¿De quién crees que deberíamos hablar a continuación? Déjanos tu opinión en los comentarios. El momento que todos estaban esperando por fin ha llegado, porque ahora mismo lo imposible está a punto de volverse posible. Dentro de un garaje privado en Miami, Matt Armstrong está intentando algo que Bugatti declaró públicamente que no podía hacerse fuera de las paredes de su fábrica. Sin técnicos certificados, sin equipo de diagnóstico de fábrica, sin una cadena de suministro de piezas desde Molsheim. Solo herramientas manuales, determinación y un Chiron en posición vertical que está a punto de ser partido completamente en dos. Si tiene éxito, Bugatti ya habrá perdido algo mucho más valioso que un contrato de reparación. Habrá perdido el control del relato que ha pasado 2 décadas construyendo, que estos coches existen en un ámbito más allá de la comprensión mecánica normal, que solo ellos poseen el conocimiento para darle servicio, que la propiedad viene acompañada de una dependencia permanente. Esto no es solo un intento de reconstrucción, es un desafío directo a un modelo de negocio basado en la complejidad fabricada y la exclusividad diseñada. Y lo que está en juego, si hay daños en la caja de cambios, y hay todas las razones para sospechar que los hay, todo este proyecto se derrumba. El coche se convierte en un pisapapeles de 800.000 libras. Pero esto es lo que lo hace fascinante. Bugatti creó esta situación por sí misma. Diseñaron el proceso de reparación para que requiriera su participación. Fijaron el precio de las piezas para garantizar beneficios en cada fallo. Construyeron un sistema en el que la independencia no solo era difícil, sino que estaba desalentada contractualmente y mecánicamente. Ahora ese sistema está siendo puesto a prueba en tiempo real. El mundo está mirando. Si te interesan las historias reales de reconstrucción en las que el resultado realmente importa, suscríbete. Esta es diferente.
Establezcamos qué fue lo que Bugatti afirmó que era imposible. Según la documentación oficial de servicio, separar el tren motriz de un Chiron de su monocasco requiere herramientas específicas de fábrica, software propietario para la despresurización del sistema hidráulico y técnicos formados en procedimientos que Bugatti no publica externamente. Han declarado que menos de 10 instalaciones en todo el mundo están equipadas para realizar esta operación. El mensaje es claro: intentar esto en cualquier otro lugar es imprudente, peligroso y está más allá de la capacidad de los mecánicos independientes. Matt lo está haciendo de todos modos. ¿Y la realidad contraria de la que nadie habla? Bugatti necesita que creas que es imposible, porque en el momento en que se vuelve posible, todo su modelo de ingresos postventa empieza a desmoronarse. No ganan dinero vendiendo Chirons, ese dinero ya lo hicieron. Lo ganan cuando los Chirons se rompen, cuando los propietarios no tienen a dónde más acudir, cuando las reparaciones requieren vuelos a Francia y facturas que parecen pagos de una hipoteca. Esta separación en el garaje no es solo una rebeldía mecánica, es una disrupción económica. Pero antes de celebrar al desvalido, abordemos el escenario de pesadilla que se cierne sobre todo este intento. La caja de cambios. Matt sospecha que está agrietada. El impacto del accidente fue lo suficientemente severo como para que el daño en la caja de cambios no solo sea posible, sino probable. Y aquí está el problema. Si la caja de cambios está comprometida, no hay reconstrucción. Bugatti no vende componentes de la caja de cambios por separado. No concede licencias de fabricación a terceros. No puedes llamar a un proveedor en Alemania y pedir los internos de la caja de cambios. La pieza o viene de Bugatti, a su precio y en su plazo, o no viene en absoluto. Lo que significa que la única manera de saber si este proyecto sobrevive es abrir el coche y mirar. Ningún escáner puede confirmarlo. Ninguna inspección externa lo revela. El coche debe ser completamente desmontado, el tren motriz separado del chasis, y la carcasa de la caja de cambios abierta. Solo entonces Matt descubre si está reconstruyendo un Chiron o desarmando uno para piezas. La tensión no es solo física, es financiera, temporal y reputacional. Si la caja de cambios está destruida, esto se convierte en un fracaso muy público y muy caro. Pero la evaluación de los daños no puede hacerse hasta que el coche se desarme. Así que Matt empieza a retirar la carrocería y es aquí donde ocurre algo inesperado. Los paneles salen con facilidad. De hecho, el coche está sorprendentemente bien diseñado para el desmontaje, lo que plantea una pregunta incómoda. Si el coche es tan accesible, ¿por qué Bugatti insiste en que solo ellos pueden darle servicio? Esto no es lo que piensas. La reparación imposible no es imposible por la complejidad mecánica. Es imposible porque Bugatti dice que lo es. Han construido un aura de inaccesibilidad alrededor de un coche que, en el fondo, es un coche. Un coche extraordinariamente complejo, diseñado con precisión e hiperexclusivo, pero sigue siendo una máquina construida con tornillos, sujetadores y componentes modulares que siguen principios mecánicos básicos. La exclusividad no está en la ingeniería, está en el acceso, y ahora mismo ese acceso está siendo completamente eludido. Hablemos de lo que Bugatti se negó a proporcionar. Bugatti construyó una máquina increíble, no construyó una mágica, y esa distinción importa, porque el aura de solo Bugatti puede tocar esto. Se basa en la suposición de que el coche funciona con principios más allá de la comprensión mecánica normal, que no es solo complejo, sino fundamentalmente diferente. No lo es solo más sistemas, más precisión, más coste, pero no más misterio. Entonces Matt llega al punto de no retorno. 14 tornillos de titanio de grado 5, mecanizados con precisión, con pares de apriete a especificaciones a las que Matt no tiene acceso. Estos tornillos sujetan el conjunto del motor y la caja de cambios al monocasco de fibra de carbono. Son la conexión estructural entre el tren motriz y el chasis. Quitarlos significa que el coche queda comprometido. Una vez que esos tornillos salen, el Chiron deja de ser un solo vehículo. Son dos mitades que deben realinearse perfectamente durante el reensamblaje, o el coche nunca volverá a conducir correctamente. Matt no tiene repuestos. Bugatti no se los venderá, así que o los reutiliza y acepta el riesgo, o fabrica alternativas personalizadas y espera que funcionen de manera idéntica a las especificaciones de Bugatti. Se toma la decisión. Los tornillos empiezan a salir, pero aquí está lo que la cámara no muestra: la tensión en la sala, porque separar el tren motriz revela la caja de cambios. Y si hay daños, si hay siquiera una fractura microscópica en la carcasa de la caja de cambios, el proyecto termina aquí.
Matt no lo sabrá hasta que la separación esté completa. La caja de cambios sigue parcialmente oculta. La evaluación de los daños aún no ha ocurrido, así que el trabajo continúa bajo el peso de una tensión sin resolver. Tomemos distancia un momento y hablemos de lo que esto significa para Bugatti como marca. Han pasado 2 décadas posicionando al Chiron como la cúspide de la exclusividad automotriz. No solo rápido, exclusivo, no solo caro, sino inalcanzable. La experiencia de propiedad fue diseñada para reforzar la idea de que no solo estabas comprando un coche, estabas comprando acceso a un mundo en el que la mayoría de la gente nunca entraría. Parte de ese mundo era la experiencia de servicio, la comprensión de que tu coche solo sería tocado por manos formadas por Bugatti, que las reparaciones se manejarían con precisión de fábrica, que nunca tendrías que preocuparte de que algún taller independiente manejara mal tu hipercoche de $1 millón. Ese relato tenía valor, justificaba el precio, reforzaba la marca, pero se construyó sobre una suposición específica, que el servicio independiente era genuinamente imposible o al menos tan difícil que ningún propietario racional lo intentaría. Matt está demostrando que esa suposición es incorrecta, y no lo está haciendo en silencio. Esta reconstrucción está documentada, es pública y la ven millones. Cada paso que tiene éxito es otra grieta en la fachada de la exclusividad. Cada componente que sale sin drama es otra prueba de que la afirmación de Bugatti de solo nosotros podemos hacer esto tenía más que ver con el control que con la capacidad. Priorizaron los ingresos por reparaciones sobre la libertad del cliente. Integraron la dependencia en el modelo de propiedad. Asumieron que la complejidad los protegería. Desmontar el coche demostró que las afirmaciones de Bugatti estaban exageradas. Volver a montarlo y hacerlo funcionar, hacerlo conducir, hacerlo seguro, hacerlo fiable. Esa es la verdadera prueba. Cada conector eléctrico debe encajar con un clic.